de poder expresarte, de poder saber que eres un Dios fiel. Gracias por ese amor y esa fidelidad. Gracias porque eres un Dios que nunca falla, que nos ha amado con amor eterno, de tal manera que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga esa vida eterna. Gracias por la vida, gracias por la sanidad, gracias, precioso Cristo. Te adoramos porque nadie pudo pagar el precio que tú pagaste en la cruz. Si bien es cierto, otros hombres murieron crucificados, pero el único que podía pagar por el pecado eras tú, porque eras perfecto, sin mancha, un Cordero santo y justo, ya destinado delante de la fundación del mundo para amarnos y poder entregarse y pagar lo que no podíamos pagar nosotros. Por más obras que hiciéramos, por más bien que nos portáramos, no podíamos pagar nuestra salvación, y tú lo hiciste gratuitamente, Señor. Por eso te adoramos y te honramos en este tiempo, en todo tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre glorificas a Cristo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos das a conocer más acerca del Rey de Reyes. Gracias, Cristo, porque nos diste a conocer más acerca de nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por el Espíritu, sabiduría y de revelación, en el nombre de Cristo Jesús, y que se alumbren los ojos del entendimiento nuestro, Señor, para que podamos comprender cuál es nuestra herencia de los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria, las riquezas de tu gracia, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por amarnos tanto, por hacer un propósito eterno, un plan eterno, un pacto eterno en Cristo Jesús, para venir a esta tierra, Señor, a manifestarte. Gracias por la oportunidad de hacernos tu cuerpo, tu iglesia gloriosa. Gracias por santificarnos, gracias por perfeccionarnos, y ha sido por tu obra maravillosa en la cruz, en el consumado, en esa sangre que se derramó por cada uno de nosotros y por esta humanidad, Señor. Espíritu Santo, muéstranos, Señor, aún más acerca de todo esto que queremos conocer más a nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a comprender todo aquello que no podemos comprender. Ayúdanos, Señor, en este día. Ayúdanos para que se quiten vendas, para que se quiten todos los velos que pudiera haber y que estén impidiendo que podamos ser aquellos hijos tuyos que te expresen aquí en la tierra. Creemos por esa formación de Cristo en cada oyente, cada creyente. Creemos que la fe viene por el oír, pero también la fe de Cristo nos ayuda también a permanecer sobre la tierra. Y gracias por esa renovación del entendimiento, Señor. Gracias porque cada día nuestra alma es conformada a tu imagen, para en un día poder expresar tu vida, tu naturaleza, Señor. Gracias por todo, precioso Cristo. Padre maravilloso, gracias. Precioso Espíritu Santo, gracias. En Cristo Jesús derribamos argumentos mentales, fortalezas, y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia tuya, a la obediencia a tu palabra, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues nuevamente bienvenidos. Ya estamos transmitiendo, Michelle, a través de Facebook, de las páginas Facebook por Guadalajara. Vamos a la 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, por favor. Este tema se llama Calvinismo versus la Biblia, pero es un subtema del tema o del gran tema que estamos viendo, que se llama la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Listo, pues saludamos al pastor Federico Lara, que está conectado ahí desde Portland, Oregon. Le enviamos un abrazo a toda la familia de Portland, la pastora Alma y a todos los demás. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15. Y bueno, pues también a los que se van a conectar de manera diferida, los que se conectan de otras ciudades, países o poblaciones de la República Mexicana, cualquier otro país de habla hispana, también son bienvenidos. Los que nos ven directamente o indirectamente. Y pues enseñanzas, creo que ya van nada más 2 semanas de retraso. Este tema ya está también en YouTube, usted lo puede ver en lista de reproducción. Igual se llama La bondad, la soberanía y la voluntad de Dios. Acerca del calvinismo no hemos subido ninguna, pero la página es Facebook por Guadalajara. Si tuviese oportunidad, pues vuelvo a repetir estas series, porque creo que nos va a ayudar a tener una confianza, una seguridad
y nos vamos a enamorar más de nuestro Padre Celestial. Vamos a amarle más, entendiendo que Él nos amó primero. Por eso es que le amamos, porque entendemos que Él nos amó primero. Empezamos con ese inclusive texto bíblico. Procura con diligencia, dice la palabra, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra, ¿verdad? Y bueno, ahorita se me pasó a dar un anuncio, pero lo vamos a dar también por internet. El próximo viernes, próxima semana es Semana Santa, ¿verdad? De la que viene a la otra. Bueno. De la que viene a la otra vamos a tener, en lugar del servicio del jueves, lo vamos a tener el miércoles. ¿Miércoles qué sería entonces? Por favor, sí, el miércoles de esta semana que entra, todavía es el jueves. El miércoles 16 vamos a tener servicio, es decir, del jueves lo pasamos al miércoles. La idea que los que se van a ir a la playa o se van a ir a algún lugar a disfrutar a su familia, pues lo puede hacer. Les recuerdo algo muy importante: nosotros vivimos a Cristo todos los días. No somos personas que nada más le buscamos en Semana Santa. Lamentablemente muchos nada más le buscan en Semana Santa. Es cuando se acercan a Él, es cuando hasta se abstienen de alimentos con tal de hacerse más espirituales. Nosotros no hacemos eso, porque Cristo habita en nosotros y vivimos a Cristo todos los días de nuestra vida. Así es que no está mal que se vaya a la playa, no está mal que se vaya a bañar, no está mal. ¿Por qué? Porque nosotros disfrutamos, vivimos y expresamos a Cristo todos los días. No debe ser una fecha especial ni otra especial. En Cristo Jesús no hay fechas especiales. En Cristo Jesús lo experimentamos, lo vivimos y lo expresamos todos los días. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea esencial que yo le quiero dar importante. A veces personas le dan más importancia a una Semana Santa, pero al rato andan robando. O sea, ¿qué tendría sentido guardar una Semana Santa cuando al rato le van a robar al patrón y van a estar haciendo cosas? ¿Qué sentido tendría? Pero eso es una religión. Nosotros no estamos en una religión, nosotros expresamos una vida, la vida de Cristo. ¿Okay? Somos hijos de Dios y como hijos todos los días nosotros podemos expresarle, inclusive en buenas obras, podemos decir buenas obras. Como somos salvos, las buenas obras es algo inherente a la nueva naturaleza que portamos. ¿Ok? Entonces es importante entender esto, para que no piense que si en Semana Santa, bueno, la idea, más adelante obviamente la idea es hacer eventos, aprovechando esta Semana Santa, pues hacer eventos jueves, viernes y sábado. Podemos hacer eventos más adelante, cuando haya alguna oportunidad que los tengamos, los vamos a hacer, porque sí me gustan estas fechas como para hacer a lo mejor algunos encuentros, algunas actividades tanto deportivas como tipo campamentos. Vamos, escuchamos la palabra, se nos ministra el Espíritu Santo y podemos recibir muchas cosas, aprovechar este tiempo que muchos no laboran. Pero igual tampoco queremos restringir para los que dicen, quiero ir a la playa, pastor, pues tampoco le vamos a decir, no vaya porque es Semana Santa. O sea, no, tampoco vamos a caer en ese extremo, pero la idea sí es hacer eventos más adelante, aprovechando que muchos no trabajan y eso, pues aprovechar estos tiempos. Sí es bueno y es importante aprovecharlo, pero no lo tomemos de una manera religiosa. Semana Santa es santa y el resto de los días ya no importó todo el año. Para personas no le importa todo el año, nada más la semana. Entonces no seamos así. Siempre Cristo debe ser nuestro todo, todos los días. Entonces de este jueves que entra, ya será la otra semana de la Semana Santa, miércoles, ¿ok? Muy bien, pues segunda carta de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza o divide, inclusive puede ser la misma, la palabra de verdad. Obrero aprobado, es decir, ¿quién es un obrero aprobado? Pues aquel que entiende, por lo menos tiene un conocimiento que ahora lo que portamos en Cristo Jesús, lo que somos en Cristo Jesús, entendemos lo que Cristo Jesús pagó en el consumado, en la cruz del Calvario, entendemos el valor tan grande que tiene la sangre, entendemos el propósito eterno, cómo Dios había propuesto antes de la fundación del mundo hacer un plan, hacer un pacto inclusive con el Hijo, para el Hijo venir a manifestarse y pagar el precio y restaurar a la humanidad. La idea es volvernos, por eso muchos le llaman regénesis. ¿Por qué regénesis? Porque lo maravilloso y lo ideal, que todo hubiera quedado en Génesis.
Pero sin embargo, no todo quedó en Génesis. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios le dio libre albedrío al hombre, y el hombre ¿qué? Pues pecó. Y a causa de ese pecado de ese hombre llamado Adán, pues igual entró el pecado y se vino y se retransmitió a todas las generaciones esa naturaleza de pecado, se vino a todos los seres humanos, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No por los pecados que cometemos, sino por esa naturaleza que se retransmitió, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitaba el ser humano? Venir a Jesucristo, conocer a Jesucristo, el dador de la vida, para entendiendo lo que Él pagó por nosotros, nosotros podamos recibir su vida, para que la vida de Cristo, de nuestro Salvador, viniera a implantarse, a venir a habitar en nosotros, y ahora en lugar de un espíritu muerto, separado de Dios, se nos implantara, se nos depositara un espíritu nuevo unido al Espíritu de Cristo, ¿ok? Era la idea del plan de Dios. Y el propósito eterno ahora es Dios manifestarse a través de cada creyente, cada oyente en cualquier lugar de la tierra. La idea es Dios venir a manifestarse usando a la iglesia, el cuerpo de Cristo. La idea en ese plan amoroso del Señor es venir ahora a que la humanidad lo exprese a Él, expresemos todo lo que Él es aquí en la tierra. En la primera de Pedro 2:9, por favor. Aquí estamos para expresar. Ahora, ¿cuál es la importancia del tema calvinismo o el sistema calvinista versus o contra la Biblia? ¿Por qué decimos calvinismo versus calvinismo contra la Biblia? ¿Por qué tenemos que decir esto? No tanto que nuestros hermanos calvinistas no sean salvos, son salvos, porque son salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Pero hay muchos que no creen que es importante la doctrina. Muchos no creen que es importante analizar lo que estos hombres pensaron acerca, estos se llaman, estamos básicamente analizando las doctrinas de la gracia, para que me entiendan, así se llama, el calvinismo se llamó también las doctrinas de la gracia, eso que se proveyó en la Reforma Protestante, por allá en 1500 aproximadamente, ¿ok? En contra de un sistema que venía literalmente a vender la salvación, porque de eso se trataba. Se quería construir la catedral o no sé si la Basílica de San Pedro, creo que se llama San Pedro. Entonces empezaron a vender la salvación y había unos títulos, no sé si le llamaban las gulas o se le llamaba también como parte de las indulgencias, es decir, si alguien se porta mal, pues hay que venderle que se vaya al cielo, ¿no? Y que se vaya al cielo, pues independientemente que se siga portando mal, él ya sabe que con dinero se compra la salvación. Y estos hombres, en ese sentido, fueron muy buenos hombres, desde este hombre llamado Lutero, después vino Calvino, después vino Zwinglio en otro lugar, y así sucesivamente se fue extendiendo esta idea, que el hombre es salvo por gracia, sin necesidad de tener que usted pagar un solo peso por la salvación, ¿sabía? No tiene que pagar ni un solo 5 porque fue gratuita por nuestro Señor Jesucristo, nada más por la fe la recibimos. Eso es lo más maravilloso que pueda haber, que Dios no se mueve por dinero, ni nunca quiso salvarnos por dinero, quiso salvarnos, por eso envió a su Hijo, nos dio el regalo más grande, nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo importante entender. Hubo una gran reforma protestante que se le llamó el tiempo de la reforma, y fue maravilloso porque entendieron ellos que el justo por la fe vivirá, Romanos 1:16, eso entendió Lutero, y entendió pues ese hombre, creo que se sacrificaba continuamente con azotes en la espalda, se daba y se martirizaba el cuerpo este hombre de Lutero. ¿Por qué? Porque imagínense siendo un monje agustiniano, cuando ellos deben de, pues por lo menos la santidad, se apartaron para Dios esos hombres, se apartaron para Dios, pero de repente se le venían pensamientos raros, ¿no? A Martín Lutero, y se tenían que golpear, se tenían que sacrificar, se tenían que mutilar el cuerpo, porque decían, sigo siendo un pecador, porque a pesar de que yo me separé para Dios, todavía me vienen pensamientos, bueno, capaz que pensar en alguna chava por allá del Martín Lutero, no sé, pero a fin de cuentas ese hombre se mutilaba hasta que entendió: el justo por la fe vivirá. No necesitamos sacrificar nuestro cuerpo para entender que somos salvos, porque Jesucristo pagó un precio maravilloso y completo. Fue maravillosa la Reforma Protestante, el entender que somos salvos por gracia. En eso coincidimos con el calvinismo, en eso coincidimos con el luteranismo, en eso coincidimos con todos estos hombres. Pero más allá
lo que estamos analizando son las doctrinas de la salvación, obviamente. Pero más allá de muchas personas creen que no es importante esto que estamos analizando. Analizar el calvinismo, muchas personas creen que no es importante. Pero para mí la importancia más grande es que denigran la imagen de nuestro Padre Celestial, el calvinismo. A pesar de que son hijos de Dios, son nuestros hermanos, ¿no? Si conocen a un calvinista, me lo presenta para saludarlo, invitarle a un café y convivir con ellos. Son nuestros hermanos. Nunca en ningún momento dado vamos a pelearnos, o sea, no somos de los que vamos a andar peleándonos con otros de otras doctrinas, jamás. Al contrario, hay que mostrar los frutos del Espíritu: mansedumbre, templanza, fe, amor, y todo lo demás, frutos del Espíritu, hay que expresarlos, que es Cristo mismo expresándose a través de nosotros, ¿ok? Por eso tenemos que amar a la humanidad, tenemos que amar a los hermanos también que son del sistema calvinista, porque son nuestros hermanos en Cristo, ¿ok? Ahora bien, respecto ya a otros temas, a la soberanía de Dios, pues ahí es donde ya nos estamos metiendo nosotros, respecto a lo que ellos entienden de un Dios soberano, ¿ok? Ahí ya empezamos con el problema, pero sin embargo no tenemos problema con ellos, tenemos problema con el sistema de pensamiento, ¿sí? ¿Estamos entendiendo? Si se encuentra un calvinista por ahí y empieza a alegar con usted, pues ámelo, no se ponga a pelear con él. Yo una vez cuando recién llegué a Guadalajara, yo le aclaro, esto que estoy enseñando lo conozco hace 15 años. Lo empezamos a enseñar desde 2009, empezamos a enseñar este tipo de temas, ¿ok? Ya lo conocíamos. Dice el pastor Tommy Moya, por ejemplo, dice, el que no conoce este tipo de doctrinas es porque prácticamente nunca se les enseñó nada. Solamente fue emocionalismo en una iglesia pentecostal, de que te salió polvo de oro en las manos, de que te salió aceite y de que se vio por ahí una escarchita de algo que se manifestó. Créalo que nosotros ya lo experimentamos eso, pero eso no trae una renovación del entendimiento, no trae una expresión ni una transformación del alma. Eso no trae un cambio en la vida de los creyentes, porque nosotros en un tiempo, inclusive cuando estábamos por acá en el 13, hablábamos de todo eso. Creo yo en los milagros, por eso vamos a hablar de un curso que se llama el curso Sanidad y Milagros, ¿ok? Pero dentro de lo bíblico no nos vamos a ir a los extremos. Yo creo en todo eso porque yo lo he experimentado, que me salga aceite en las manos, que me salga polvo brillante en las manos, que hayan salido unas perlitas como diamantes, todo eso lo hemos visto nosotros, o sea, no es algo extraño para nosotros. Pero la gente que no conoce las doctrinas de la gracia, los que estamos enseñando, prácticamente es porque no le enseñó nada. O sea, le enseñó solamente emocionalismo y a la vez algunas que otras ideas calvinistas por ahí que se mezclaron entre los pensamientos, ¿no? Que eres pecador, que arrepiéntete y que recibe a Jesucristo y que cada domingo tienes que pasar al altar a arrepentirte. O sea, esas son las clásicas de pentecostales, pero más bien tenemos que educarnos. Y más que a mí, en lo personal, lo que me preocupa es que los cristianos, hijos de Dios, estén muriendo antes de tiempo. Eso es lo que me preocupa. Y yo creo que al Señor también le preocupa por algo que siempre nos ha impulsado a hablar de este tipo de temas. Bueno, entonces, mas vosotros, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso texto bíblico. Pero aquí lo más importante que yo le quiero entender, que a pesar de que Él nos hizo todo eso, el linaje escogido, somos sacerdotes de la realeza, es decir, de Cristo, el Rey. Somos una nación santa apartada para Él, un pueblo que fue adquirido a precio de sangre por la sangre de Cristo Jesús. Pero la idea esencial, lo que yo quiero llegar es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, anunciemos las virtudes de aquel que nos rescató, anunciemos las virtudes de nuestro Padre Celestial. Todo aquel que habla, y a veces lo hemos hecho por ignorancia, yo lo entiendo que por ignorancia hemos hablado, porque así se nos ha enseñado. Hemos hablado acerca pues de un Dios terrorífico, destructor, un Dios que a unos determinó salvarlos, porque eso es lo que cree el calvinismo,
y a otros decidió condenarlos eternamente. Dios crea al ser humano y lo crea a unos como unos muñequitos para una perdición eterna y a otros como unos muñequitos, unos títeres que literalmente los salva. Lo que más me preocupa del sistema calvinista, como le digo, aparte de las doctrinas de la salvación, porque es doctrina de la salvación, todo es doctrina de la salvación regularmente, lo que más me preocupa es que se lo lleven a otros ámbitos. Ya, a lo mejor no fue Calvino, pero sí fue un hombre llamado Teodoro Beza, un discípulo de Calvino, y a la vez un maestro de Arminio, de Jacobo Arminio, un holandés, que obviamente Arminio se opuso a las doctrinas de Teodoro Beza, que era el calvinismo. Pues es historia, le estamos hablando de historia. ¿Por qué le estamos hablando de historia? ¿De dónde proviene ese sistema de pensamiento? Ya entendimos que proviene de San Agustín, y San Agustín lo agarró del paganismo, ¿no? De tal manera que si entendemos de dónde vienen las doctrinas y los pensamientos que hemos tenido acerca de alguien que nos ha enseñado un error doctrinal, un pensamiento, que nos ha enseñado acerca de un sistema filosófico, porque realmente una parte del calvinismo son filosofías, no es ni siquiera doctrina bíblica, son filosofías que se les puso y se les agregó un texto bíblico y se adaptó la Biblia a lo que ellos creían, pues, para que me entienda. Pero lo preocupante para mí, como le digo, vuelvo a insistir, es que un creyente se muera a corta edad. Para mí es lo preocupante. Y la gran mayoría que yo he conocido y que han tenido ese sistema de pensamiento calvinista, a tal grado, regularmente no me gusta ni siquiera mencionar mucho al diablo, y ahora lo he mencionado mucho, si se han dado cuenta. Satanás, el diablo lo menciono mucho porque el calvinismo lo menciona mucho. Porque para mí lo más importante es que usted pueda expresar la vida del Hijo, no que le esté hablando de Satanás el diablo, que le esté hablando de Cristo, porque eso es lo que le va a una formación. Pero ¿por qué mencionamos mucho al diablo? Porque bueno, calvinismo lo menciona muchísimo. Y tenemos que mencionarlo porque ellos lo mencionan, y por la simple y sencilla razón de darle una explicación a los calvinistas, o una explicación a usted, para que si ha tenido, o una de dos, ha estado en una iglesia reformada calvinista, o ha tenido ciertos pensamientos del calvinismo, pues pueda ir desarraigando, porque no le va a ayudar en nada tener un Dios injusto, no le va a ayudar en nada tener un Dios que hace acepción de personas, rescata a unos y a otros los condena, no le va a ayudar en nada entender que Dios usa hasta el mismo diablo para poder educarlo a usted, como cree los neocalvinistas, y cree, desde Teodoro Beza viene prácticamente para acá. Yo creo que ni siquiera Calvino se atrevió a tanto de decir que Dios usaba hasta el mismo Satanás para poder educar, para poder enseñar a la iglesia misma. Entonces, vienen pensamientos y se van derivando pensamientos que llegan a nuestra época, y ahora hemos escuchado a lo mejor desde los púlpitos todo esto, a tal grado que hay personas que, y yo creo que ha sido una parte del por qué los hijos han muerto antes de tiempo, los hijos de Dios, es porque precisamente como el sistema calvinista ni siquiera cree en los dones del Espíritu Santo, regularmente son arminianos, o los que pertenecen a Jacobo Arminio, pensamientos de Jacobo Arminio, son los que han creído un poquito más que tienen que evangelizar, predicar y ministrar los dones del Espíritu Santo. Y por eso es que se ven muchos milagros en iglesias pentecostales, porque una gran parte de los pentecostales tienen un pensamiento diferente a Calvino, porque ellos dicen, bueno, voy a predicar el evangelio porque creo que Dios va a salvar a todos. Por lo menos el evangelista eso cree, porque si un evangelista creyese que Dios va a rescatar a unos y a otros no, ¿qué va a decir? Pues ¿para qué predico si Dios va a salvar a los que ya eligió y predestinó ante la fundación del mundo salvar? Y bueno, ya cuando nos llevamos a otros ámbitos, de otras áreas de la vida del creyente, pues ya nos llevamos a que si usted tiene una enfermedad es porque Dios, que eso ya vino con Teodoro Beza. Teodoro Beza fue un discípulo de Calvino, pero fue más al extremo este hombre, a tal grado que en la actualidad los neocalvinistas que andan circulando por las redes sociales, todos ellos creen literalmente que Dios decretó todo decretó, que si alguien se murió es porque Dios lo decretó, lo designó como parte de su soberanía. Entonces eso sí ya es grave que un hijo de Dios diga, bueno, si tengo esta enfermedad es porque a lo mejor es parte de un decreto divino, porque Dios predestinó que a lo mejor yo estuviera enfermo en ese tiempo. O sea, ya nos vamos a un extremo donde dices, bueno, ¿para qué te defiendes? ¿Para qué echas fuera una enfermedad si no sabes si es Dios el que te tiene enfermo? Entonces ya nos vamos a otras cuestiones más allá de la doctrina de la salvación. Y eso sí es grave, por eso sí me preocupa a mí que alguien diga que
porque lo escuché de un predicador esta semana, que no es importante que analicemos el calvinismo, y que no es importante, que es más importante conocer a Cristo, pero no puedes conocer a Cristo, o no puedes conocer al Padre si no conoces a Cristo. Tan sencillo. O conoces a Cristo, pero vas a conocer a Cristo y al Padre, vas a tener un Padre diferente al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, nosotros conocemos a Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Señor, Salvador, etcétera. Pero realmente alguien podrá conocer plenamente a Cristo cuando dice que tiene un Dios y un Padre diferente al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, un Dios destructor, que enferma, que es tan soberano que hasta se vuelve un déspota porque Él decide a quién salvar, a quién no salvar. Un Dios injusto, que solamente Él hace lo que quiere, en el sentido de que si alguno salva es porque Dios lo decidió, otros se van al infierno porque Él lo quiso. Imagínense un Dios así. Entonces eso es lo preocupante de que los hijos de Dios no entiendan eso. Por eso le digo, un predicador esta semana dijo, no es importante analizar la doctrina. Claro que es importantísimo. Y si no entendemos esto, más allá de entender qué es lo que enseñó el calvinismo, estamos enseñando acerca de un Dios bueno, que no le va a fallar a usted. Un Dios que es fiel y amoroso. Un Dios que le ha amado con amor eterno. Eso es lo que tenemos que aprender. O sea, no puedo conocer a Cristo si no entiendo lo que Cristo expresó del Padre. No puedo conocer a ese Cristo en plenitud si no puedo conocer que Él dijo, ¿qué no saben que yo soy en mi Padre en mí? Si no me conocen, si no conocen al Padre ni me conocen a mí, conózcanlo por las obras. Mire, vamos a Juan 14. Por eso le digo, a mí sí me preocupa que alguien diga que no es importante analizar el calvinismo. Sí me preocupa. Sí me preocupa bastante que digan que no es importante analizar esta doctrina porque daña la soberanía de Dios. Porque hay una soberanía bíblica en la que sí creo. Hay una predestinación en la que sí creo que es la bíblica, no la que enseñó Calvino. Juan capítulo 14, por favor. Por eso le digo, no podemos decir que no es importante analizar la doctrina, las doctrinas de la salvación o la doctrina de la gracia. Juan capítulo 14, por favor. Para mí sí es muy grave y muy importante el poder analizar de dónde provienen los pensamientos. De un Dios destructivo, de un Dios injusto, de un Dios que no le importa a la humanidad. Para mí sí es importante. Dice, vamos a Juan, al libro de Juan capítulo 14, por favor. Dice ahí, mire, en este caso, en una respuesta, Felipe le dijo, en el versículo 8, Juan capítulo 14, versículo 8. Ok, estamos entendiendo por qué es importante analizar el calvinismo, ¿no? Porque pensamientos que le llegaron a usted de ciertas doctrinas que le enseñaron, que la doctrina del sufrimiento, pues, que si estás enfermo es porque es parte del propósito de Dios. Y que si estás enfermo es porque a lo mejor Dios te está pasando por un desierto. Y que si estás enfermo es porque Dios te está crisolando como el oro y la plata. Y que si estás enfermo es porque Dios te está crisolando para poder transformarte a su imagen y luego usarte como un predicador internacional. Eso es preocupante. Eso es preocupante. Y créalo que son como ¿cómo le puedo decir? Es como las consecuencias de entender las doctrinas de la salvación calvinista. Es una rama después que viene a meterse en el cristianismo, ¿ok? Eso entender que Dios lo designó y lo decretó todo desde antes de la fundación del mundo y que no hay quien le diga a Dios nada, pues imagínense. Yo entiendo que toda la obra y que toda la salvación dependió de Cristo. Toda la obra perfecta la hizo Cristo. Pero también debemos de creer que existe un libre albedrío para cuando al ser humano se le predique de Cristo, el ser humano diga, bueno, ok, me está convenciendo el Espíritu Santo, yo decido por Cristo. Y no que Dios irrumpe el corazón, porque también el arminianismo tiene sus errores. El calvinismo dice que Dios tiene que venir primero a regenerar al hombre, es decir, salvarlo y luego le impone o le implanta la fe. ¿Y qué cree? Eso cree también el arminianismo, lo mismo cree. La diferencia es que el calvinismo dice que Dios lo regenera al hombre, le da la fe, pero es solamente a los elegidos. Y el arminianismo dice que sí es cierto que Dios viene y regenera al hombre, lo que ellos le llaman gracia previniente o gracia previa,
una gracia que Dios ha constituido para todos los seres humanos. Es decir, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 1 que Dios les mostraba a los seres humanos, les mostraba a través de las cosas que veían, cosas que a través de la misma creación, Dios les mostraba su propia existencia, por decirlo así. En Romanos capítulo 2, no sé si lo ha escuchado por ahí también, creo que es el capítulo 2, 3 de Romanos, dice que Dios también se ha mostrado a través de la ley de Dios que ha sido implantada o a través de la conciencia de los seres humanos. O sea, el ser humano tiene una conciencia que dice, bueno, existe un Dios. Entonces, a través de eso el arminianismo le llamó gracia previniente o gracia previa, donde Dios siempre ha estado tratando con el ser humano. Dios nos ha mostrado su propia existencia, no a nosotros, sino a los no creyentes. Nos ha mostrado su propia existencia a través de muchas cosas. ¿A poco no le ha mostrado cuando de repente le iba a pasar algo? Porque nosotros estuvimos a punto de morir en un accidente hace como 20 años. Llevamos a la Michelle tenía como 3, 4 años, más de 20 años. Le voy a calcular la edad de la Michelle, ¿no? Bueno, hace muchos años. El caso es que estuvieron a punto de arrollarnos y luego dices, bueno, ¿y quién te libró? Y luego dices, bueno, es que hay un Dios. Y todavía no conocíamos al Señor, hay un Dios. Entonces Dios se muestra a través de diferentes formas al ser humano, eso se llama gracia previniente y cree el arminianismo. Pero el arminianismo cree que Dios está tratando, pero esa gracia previniente, esa gracia no salva. Solamente es donde Dios nos muestra que Él existe, que Él es real y que nos anda buscando para salvarnos, ¿me entiende? Entendemos esa parte, pero el calvinismo también cree en la gracia previniente. La diferencia es que el calvinismo dice solamente a los puros elegidos. Dios les está mostrando a los puros elegidos y llega el grado que irrumpe el corazón de los elegidos y crean o no crean en Jesús, los salva. Y primero los regenera, los hace nacer de nuevo, después le deposita la fe. Es decir, la fe para el calvinismo no es un requisito para recibir la salvación. La fe no es un requisito. Y pues eso sí es algo grave, porque también en parte del arminianismo cree lo mismo. Entonces sí es algo grave, eso que estamos viendo. Por eso le digo, sí es importante analizar el sistema calvinista, es importantísimo. Porque de ahí vienen muchos pensamientos de derrota, de que a lo mejor Dios me quiere así que esté enfermo, porque Él lo decretó, lo designó, y a lo mejor Dios no va a salvar a mi familiar, porque a lo mejor es de los predestinados, porque Dios ya los reprobó desde antes de la fundación del mundo y nunca se van a salvar, porque le hablo de Cristo y no hace caso, terco y no hace caso, pero no es porque Dios los designe para perdición, es porque el ser humano, cuando se le habla de Cristo, decide. Eso se llama gracia resistible. El calvinismo cree en una gracia irresistible, que cuando viene la gracia a manifestarse, que es la gracia básicamente en la doctrina de la salvación, la gracia es el amor de Dios mostrándole a la humanidad que Él existe, que Él es real y que quiere rescatarlo del mundo de tinieblas y que va a utilizar todos los medios posibles y disponibles. Hasta la misma conciencia le va a dar testimonio de que Él es real, hasta con la misma creación Dios le va a dar testimonio que Él es real. Se llama gracia preveniente o gracia anticipada. ¿Ok? Aunque ambos, calvinistas y arminianos, creen que esa gracia no salva. Hay una gracia que cree el arminianismo, que es la gracia redentiva, redentora, que es cuando, o convincente, que es cuando se le predica el evangelio a la persona, entonces dice, bueno, entonces todo lo que yo había pasado, Dios me libró de un accidente, literal a punto de morir, Dios me libró de una enfermedad incurable, y bueno, después al tiempo alguien llega y me predica el evangelio, entonces dice, bueno, entonces todo lo que Dios me libró, Dios me estaba básicamente tratando con mi vida para luego darme a entender que Él es un Dios real y que en Cristo Jesús pagó todo el precio completo por mi redención. Y ahora cuando yo digo, bueno, Dios es real, yo recibo a Jesucristo como Señor y Salvador, creo en Él, entonces comienza la regeneración, el nuevo nacimiento espiritual. ¿Okay? Pero como les digo, para mí sí es importantísimo este tema, importantísimo, porque yo he visto morir hermanos tanto que no conocen nada de esto, desde hermanos que están en el pentecostalismo que casi no conocen nada. Bueno, aunque sí hay seminarios pentecostales, lo aclaro, hay seminarios pentecostales donde han aprendido mucho, pero obviamente usted se va a encontrar muchas ramas, ¿no? Muchas ramas de pensamientos, pero lo más importante es qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y sin añadirle, sin quitarle y sin manipular la palabra, eso es lo más importante.
Entonces, estamos analizando de dónde vienen los sistemas de pensamiento acerca de un Dios soberano, destructivo, injusto, insolente y todo lo demás. ¿De dónde viene? Y luego ya te pones a pensar, bueno, San Agustín fue uno de los primeros que creían en eso. Y luego dices, Calvino, ¿de dónde lo tomó? De San Agustín. ¿Dónde se conoció por primera vez que Dios determinó los destinos eternos de la humanidad para unos salvarlos y otros enviarlos a la condenación eterna? Viene del paganismo, maniqueísmo, gnosticismo, estoicismo y todo lo demás, ¿okay? Que ya lo vimos. Entonces la pregunta es aquí, ¿qué entendieron los primeros 4 siglos los que se denominó los padres de la iglesia? ¿Creyeron igual que San Agustín, igual que Calvino? O sea, entonces, ¿qué creyeron esos personajes? De lo cual San Agustín, o contradijeron totalmente a lo que San Agustín empezó a sistematizar en el siglo IV, 412 aproximadamente. ¿Ok? San Agustín decía que el hombre no tiene libre albedrío para elegir por Dios, que el hombre nunca puede buscar a Dios basándose en Romanos capítulo 3, versículo del 8 al 10, 3:10 por ahí. Romanos 3 dice, el hombre no puede buscar a Dios, está totalmente incapacitado, está inhabilitado para buscar a Dios. Y bueno, entonces ¿cómo podemos entender, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, cómo podemos entender, por ejemplo, que Zacarías, un hombre que andaba en esa búsqueda, en esa manifestación de Dios? ¿Cómo podemos entender entonces a Nicodemo, que andaba detrás de Jesucristo para saber el reino? ¿Cómo podemos entender de un hombre llamado, y eran muertos espirituales, eran muertos espirituales? ¿Cómo podemos entender entonces el Proverbios capítulo 4, 20-22? Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida aquellos que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Y eso en Antiguo Testamento. Imagínense, entonces Dios en todos los tiempos se ha manifestado, se manifestó a Abraham, se manifestó a Isaac, se manifestó a Jacob, se manifestó a José, etc. Dios siempre ha tratado con la humanidad, porque Él entiende que si bien es cierto, es una humanidad muerta espiritual, caída, pero que la humanidad no quedó plenamente imposibilitada para elegir hacer el bien, incluso para elegir el buscar a Dios. Hombres muertos espirituales buscaban a Dios, así de sencillo, y eran muertos espirituales, Por eso se le denomina, inclusive a Abraham se le denominó el amigo de Dios, a Abraham se le denomina el padre de la fe, porque su fe le fue contada por justicia. Si Abraham hubiera estado muerto espiritual, bueno, sí era muerto espiritual, pero si hubiera estado incapacitado, como le llama el calvinismo, una persona totalmente inhabilitada, réprobo, inhabilitado para poder percibir lo espiritual, entonces ¿por qué Abraham escuchó a Dios? ¿Por qué lo escuchó? ¿Por qué atendió a la voz de Dios cuando Dios le habló, sal de tu tierra y de tu parentela? ¿Por qué? Entonces él no podía, si no entendía lo espiritual, ¿por qué le hizo caso a Dios? Y ahí te has dado cuenta que el hombre sí tiene libre albedrío para cuando recibe, o sea, una señal o esa gracia previniente. Entonces yo conozco personas que aún en las situaciones más complicadas, en las enfermedades más complicadas, se acuerdan de un creador. Inclusive, aunque estén de que nunca, inclusive, o se digan que ni siquiera creen en Dios, pero en las circunstancias más adversas ellos saben que existe un ser supremo. Eso es algo importante entender, ¿ok? Muy bien. ¿Qué creyeron los padres de la iglesia? Bueno, ya vimos algunos el jueves, y nos quedamos ahí en Juan Crisóstomo en el 347 al 407. Este fue un patriarca de Constantinopla, considerado por la Iglesia Católica uno de los 4 grandes padres de la Iglesia del Oriente. En la homilía ya vimos a uno de los más importantes, Ireneo de León, ¿no? Ireneo de León fue un discípulo creo que de Policarpo de Esmirna, y Policarpo de Esmirna fue un discípulo del apóstol Juan. El apóstol Juan tuvo un discípulo llamado Policarpo, y Policarpo tuvo un discípulo llamado Ireneo de León. Y ese hombre creía literalmente en el libre albedrío, literalmente creía.
Entonces ahora estamos hablando de Juan Crisóstomo. Ahí está un nombre para su bebé. En la homilía 46, este hombre de Juan 6:44, Juan 6:44 es un texto bíblico que usan los calvinistas. Lo vamos a poner en pantalla, por favor. Lo vamos a poner en pantalla, Juan 6:44. Ok, entonces entendemos por qué es importante analizar el calvinismo. Unos creen que no, pero para mí es además es debido a muerte, así de sencillo. Si no lo analizamos y no lo entendemos, es debido a muerte. Ahí viene la vida abundante, ahí viene la expresión de Cristo muchos años sobre la tierra. Prácticamente es todo. Juan 6:44, ¿lo tenemos ahí? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué entendió Juan Crisóstomo de ese texto bíblico? ¿Qué entiende el calvinismo? El calvinismo cree ese texto bíblico: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si leo ese texto bíblico solamente independiente a todo el contexto de lo que viene hablando Juan, porque está hablando del pan de vida ahí, obviamente de Cristo, si leo ese texto así solamente individual, nadie puede venir a mí si el Padre no le envió, e inmediatamente el sistema calvinista dice: ya ves, nadie tiene libre albedrío para elegir por Dios, solamente vienen a Cristo los que el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo para llevarlos a Cristo. ¿Se ha dado cuenta? Ahí, ¿qué estaban haciendo los calvinistas? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y qué estaba haciendo este hombre en el siglo IV? Porque obviamente esto contradice lo de San Agustín, obviamente. Este hombre estaba tratando de aclarar Juan 6:44 y lo hizo en su momento, porque el calvinismo usa ese texto bíblico para decir que nadie tiene libre albedrío para elegir a Dios. Nadie tiene libre albedrío inclusive para responder al mensaje de Dios. Nadie lo tiene. Y dicen ellos, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Es decir, nadie pudo venir a Cristo si el Padre no lo eligió y el Padre lo trajo, literal. Pero ¿qué dice Juan Crisóstomo? Bueno, veamos. Dice este hombre: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Él dice, Juan Crisóstomo, los maniqueos utilizan estas palabras, pero alguien puede decir: ¿por qué si un hombre viene a él, qué necesidad hay que le traiga? Alguien podría preguntar: ¿cómo pues es que el hombre los atrae? ¿Cómo el Padre los atrae? Esto lo explicó el profeta en el pasado cuando proclamó de antemano y dijo, y manifestó el versículo Juan 6:45. Leamos Juan 6:45, por favor. ¿Qué dice Juan 6:45? Fíjese, escrito está, ¿dónde? En los profetas. Este hombre está, para empezar, ahí se está citando Isaías capítulo 54, versículo 13. Eso es lo que está diciendo Juan Crisóstomo, que cuando el Señor habló de esos textos bíblicos, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, literalmente está citando Isaías 54, 13, es decir, un texto del Antiguo Testamento, ¿okay? Antiguo Pacto. Sin embargo, dice Juan Crisóstomo, alguien podría preguntar: ¿cómo pues es el que el Padre los atrae a Cristo? Porque esa es la pregunta. ¿Se ha dado cuenta? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Nadie puede venir si el Padre, es decir, el calvinismo dice: miren, ya ven, Dios elige a algunos y Dios los trae a la fuerza, quieran o no. Es decir, aunque el ser humano no crea, para que me entienda, si es de los elegidos desde antes de la fundación del mundo y predestinados a ser salvos, entonces Dios los va a traer en automático, no tienen que creer inclusive. Dios literalmente los trae a Cristo. Pero este hombre, Juan Crisóstomo, dice que esto lo había explicado el profeta en el pasado cuando proclamó de antemano y dijo lo que dice el versículo 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó, fíjese, que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué dice Cristo? Entonces, ¿cuál es el requisito y quién tiene la responsabilidad, primero, de oír al Padre, y segundo,
aprender de Él. Y tercero, ¿qué es la respuesta del hombre? Venir a Cristo. Entonces Juan Crisóstomo está aclarando que los maniqueos decían, hablando de ese texto bíblico, que Dios había elegido a unos, y como Dios los eligió para ser salvos, esas marionetas, como le digo, Dios los eligió a ser salvos, entonces Dios literalmente va a irrumpir el corazón de ellos y los va a llevar a Cristo. Y Juan Crisóstomo dice, no, esa es una idea maniquea, pagana, sino que todo lo contrario, el texto Juan 6:44 debe interpretarse a la luz de Juan 6:45. Es decir, Dios no va a traer en automático a los elegidos para ser salvos, sino que esos elegidos o esa elección que Dios hace, la hace primeramente a través de que les va a hablar a las personas y van a ser enseñados por Dios, para que la persona que oye el mensaje de Dios que viene por un predicador, entonces aprenda de él, entonces pueda venir a Cristo. ¿Se ha dado cuenta? En otras palabras, Dios está diciendo, lo que está explicando Juan Crisóstomo es que necesita el ser humano oír el mensaje de salvación. Y una vez que el hombre, el ser humano, oye el mensaje, oye al Padre, entonces debe de aprender y venir a Cristo. Y deja la responsabilidad en que el ser humano sí tiene un libre albedrío para escuchar el mensaje. Y sí tiene un libre albedrío para venir a Cristo, pero tiene que oír primero el mensaje del Padre. ¿Se ha dado cuenta? No podemos agarrar un texto bíblico como Juan 6:44 para decir que Dios elige a unos y los va a traer literalmente. Es decir, el filigonio no quiere venir a la congregación, pues hay que traerlo amarrado como sea, hay que traerlo. Algo así, ¿no? ¿Se ha dado cuenta? Muchas personas han pasado por la congregación, ya no todos permanecen, no todos vienen, pero Dios no los va a obligar. ¿Se ha dado cuenta? Dios no los ha obligado a que vengan, por eso es que no vienen a congregarse. Dios no es un Dios que va a estar imponiendo, tienes que venir, y si no vienes, pues te voy a enfermar un hijo, y no vienes, pues te voy a matar a tu hijo para que te acerques a mí. Mucha gente cree eso, ¿sabía? Basado en todo esto. Dios nunca va a obligar al ser humano para que crea en Él. Siempre va a tratar con el ser humano a través de la gracia previniente que cree en el arminianismo y a través de la predicación del Evangelio para que el Espíritu Santo los convenza. Y Juan Crisóstomo desde el siglo IV, ya él entendía esto. Por obviedad, este fue un contemporáneo de San Agustín. Al decir Juan Crisóstomo esto, estaba oponiéndose literalmente de lo que San Agustín dijo, que Dios había determinado a quién salvar y a quién no salvar, y que Dios había determinado que a los que iba a salvar los iba a traer a Cristo en automático, e iban a venir porque el Padre los acarreó a la fuerza. Pero no es así. Sigue explicando Juan Crisóstomo en la homilía 46. Todos serán enseñados por Dios. La profecía no se refiere a todos en absoluto, sino a todos los que tienen la voluntad porque el maestro está dispuesto a impartir lo que tiene a todos y a derramar su instrucción sobre todos. Es decir, solamente el que tiene la decisión y la voluntad de creer y escuchar el mensaje del Padre. Solamente. Está hablando este hombre, Juan Crisóstomo, de un libre albedrío, literal. Ahora, cuando hablamos de libre albedrío, no decimos que el hombre se salva, el hombre no tiene la capacidad de salvarse en automático, para que no se malinterprete, ¿ok? Eso se le acusó a un hombre llamado Pelagio, por allá un contemporáneo de San Agustín. Se le acusó literalmente de que él creía que el ser humano por su libre albedrío o por sus obras inclusive se podía salvar, pero no es así, no debe de ser así. Entonces aquí, ¿qué hizo Juan Crisóstomo? Contradijo todo lo que creía el maniqueísmo y que creía San Agustín. Homilía sobre los estatutos, volumen 9, página 20. Igual, del mismo Crisóstomo, dice Crisóstomo: Dios preordenó a todos los hombres a la santidad. Dios preordenó a todos los hombres a la santidad y a la salvación. Y Cristo murió por todos y está dispuesto y es capaz de salvar a todos, pero no en contra de su voluntad, sin un libre consentimiento del hombre. ¿Se da cuenta? Y estamos hablando de un hombre que vivió del 347 al 407, literalmente la misma época de San Agustín. Literal.
literal. Pero un hombre que pensaba diferente a San Agustín. Y luego, ¿por qué el calvinismo no tomó estos pensamientos de Juan Crisóstomo? ¿Por qué los tomó el calvinismo? Bueno, perdón, de San Agustín. Porque eran monjes agustinianos, por obviedad. Pertenecían a una orden del catolicismo que era monjes agustinianos. Y por obviedad, ¿qué se les enseñaba? Pues lo que enseñó San Agustín. Y fue un hombre, se le considera un hombre muy grande San Agustín, ¿eh? No nada más el calvinismo toma ideas de San Agustín, sino obviamente que Calvino fue un monje agustiniano y por eso toman todas esas ideas. Estamos hablando un poquito con un contexto histórico, para que entienda y para llegar a la actualidad, y que ahorita se esté diciendo que un Dios es soberano, arbitrario, que determinó salvar a unos y a otros, condenarlos, o que Dios decide el destino, porque eso ya lo creyó Teodoro Beza en 1600 y tantos. Ese hombre dice, Dios decretó todo, literal. Si pasa una mosca, Dios lo decretó. Si alguien muere, Dios decidió, Dios lo decretó. Si le pasa un accidente a tal hermano, Dios lo decretó. Si alguien va a vivir más tiempo, Dios lo decretó. Dios decretó todo. Son los decretos divinos. Y ese hombre se fue más allá de Calvino, créalo, mucho más allá del pensamiento de Juan Calvino. Pero bueno, llegamos al tiempo de hoy y luego dice, bueno, en esta congregación, ¿por qué me están enseñando que Dios me está probando con una enfermedad? O que Dios me está tratando con esa enfermedad para moldearme, para pasarme por un desierto, me está enseñando Dios. O incluso Dios está soltándole la correa a Satanás para que me afecte, porque Dios quiere que me acerque a Él. Todos esos tipos de pensamientos, mi hermano, de ahí vienen. De un hombre llamado Teodoro Beza, decretos divinos. Imagínese un Dios decretando, ¿no? Póngase a pensar. El pensamiento más maquiavélico, más maligno que pudiera haber. Porque yo sí lo veo, Dios pensando, a este lo voy a salvar, pero a este lo voy a chamuscar. A este lo voy a librar de la enfermedad, pero a este que se me muera. Imagínense, ¿qué pensamientos? Juan 8:44, veamos, esos pensamientos no son de Dios. Esos pensamientos vienen de las tinieblas. Mire, Juan 8:44. Esos pensamientos son satánicos, no vienen de nuestro Padre. Vamos a leer el 43, por favor. Juan 8:43. Cristo estaba, por decirlo así, discutiendo con unos judíos que habían creído en Él, pero a la vez no creyeron en Él porque lo querían matar. Imagínense, creo en ti, Jesucristo, pero si agarro un machete te voy a descabezar. Algo así estaba el asunto ahí, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Porque los judíos decían, somos descendientes de Abraham y por eso somos salvos. No ocupaban a Jesucristo. Ellos creían que la salvación viene por su padre Abraham. No entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Juan 8:44, por favor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, mire, fíjese. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Y cuáles son los deseos que le decía Cristo que su padre era el diablo? ¿Cuáles eran los deseos? Él ha sido homicida, asesino, matón, sicario, pues, ¿cómo le quiere llamar en la actualidad? Entonces, ¿quién tenía los pensamientos de destruir, matar, devorar a la humanidad? ¿De dónde venían esos pensamientos de destrucción? ¿De dónde vinieron los pensamientos para que Caín matara a Abel? ¿De dónde vinieron? Primero, obviamente, de una mente caída, de un alma caída, de un alma perturbada, sí, claro, pero creemos que también pudo haber una influencia de este personaje, porque este personaje nada más pensaba en matar, destruir, hurtar, asesinar, homicida desde el principio. Y todo aquel que dice que Dios destinó unos para salvarlos y otros para condenarlos, no es un pensamiento de nuestro Padre Celestial, es un pensamiento satánico, que se ahora por parte del calvinismo se está diciendo que literalmente Dios decreta, Dios decretó, y son los decretos divinos que Él decide a quién salvar y a quién condenar. Estamos hablando de la doctrina de la salvación, pues. Si nos metemos más allá en ese tipo de doctrinas, nos vamos hasta los que vienen siendo las consecuencias de la doctrina, que se han ido más allá para decir Dios mató al Filigonio y al Anastasio lo salvó. ¿Por qué? Bueno, sí lo decidió, no se sabe por qué.
Es más, en una campaña de sanidad y milagros, dice, Dios sanó 50 y otros 50 no. ¿Por qué? Porque los otros 50, simple y sencillamente Dios no quiso sanarlos. Eso yo lo he escuchado en el pentecostalismo, ¿sabía? Dios no quiso sanar a Anastasio, pero el Filigonio sí. ¿Por qué? No conocemos sus designios, no conocemos su voluntad. No sabemos esos pensamientos, pues es un misterio, dice la gente. Un misterio, dicen los predicadores. No conocemos cómo Dios piensa. ¿Cómo no? Si conocemos cómo Dios piensa es porque conocemos su propósito eterno. Si conocemos su propósito eterno, entonces conocemos cómo Dios piensa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pensamiento de Dios? Siempre mandar a su Hijo Jesucristo para que su Hijo se sacrificara, para poder darnos vida eterna a la humanidad. Imagínense, ese es el pensamiento de nuestro Padre Celestial. Nunca será un pensamiento satánico. ¿O será Dios bipolar? De repente andará de buenas y de repente de malas. ¿Tendrá personalidades múltiples? ¿Será un Dios posesionado por demonios, nuestro Padre? Que de repente, oh, qué bueno es Dios, qué bueno porque nos amó en Cristo, pero en el Antiguo Testamento destruyó a los de Sodoma, destruyó a los de Coré. Óigame, pues ¿qué Dios es ese? Tenemos que ir a analizar cada historia, cada caso, para entender que nuestro Padre ha sido bueno y su pensamiento siempre ha sido de bien y no de mal. Eso dice Jeremías 29:11. Pero bueno, ahora sí que después de esta serie, y nuestros amigos que nos ven por internet dicen, no, es que pastor, déjeme con mi Dios destructivo. Espérame, nosotros no obligamos a nadie. Quédese con su Dios destructivo. Nosotros no queremos quitarle ese Dios, queremos enseñarle la verdad y queremos edificar. Ya ve la importancia de analizar el calvinismo. Es importantísimo analizar el calvinismo, importantísimo. Juan Crisóstomo, está bonito el nombre de Crisóstomo, me tocó conocer a mí un Crisóstomo. Homilía, ya le leí la homilía, volumen 9, página 20. Dios preordenó a todos los hombres a la santidad y a la salvación. Y Cristo murió por todos y está dispuesto y es capaz de salvar a todos, pero no en contra de su voluntad. O sea, el ser humano tiene una voluntad y un libre albedrío. ¿Te das cuenta? Siglo IV. Todo lo contrario a lo que enseña Calvino y todo lo contrario a lo que enseñó San Agustín. La voluntad del hombre, aunque herida por la caída, todavía tiene el poder de aceptar o rechazar la oferta de salvación. Primero debe obedecer al llamado divino. El hombre tiene libre albedrío para cuando se le presenta el mensaje del Evangelio, rechazarlo o recibirlo. Eso en el calvinismo se llama, o le denominaron, gracia irresistible. Que Dios a los que había elegido para salvarlos, les iba a implantar el Evangelio y la persona no podía decir, no acepto a Cristo, sino que siempre iba a decir, sí, como una marioneta. ¿Te das cuenta? Este hombre hacía lo contrario, Juan Crisóstomo. Y homilía sobre Génesis 27:4. Ves que la razón de la venida del Hijo es la siguiente: que los destinados a perecer encuentren en Él un medio de salvación. ¿Se dan cuenta? Maravilloso. Esta misma homilía dice, el justo sabía que cada uno de nosotros es responsable de su propia salvación. Dios no suele hacer salvos a los hombres por la fuerza, por la coerción, ni su elección y selección es obligatoria para los llamados, sino es siempre persuasiva. Dios siempre nos va a persuadir. ¿Se da cuenta? Dios siempre nos va a persuadir. Pero el ser humano es tan terco que dice, no, aunque me hablen de Cristo, no quiero nada con ese Cristo. La gente es tan terca que dice, no, ¿para qué irme con los hermanitos de la religión? ¿No le han dicho hermanito de la religión a usted? Y para que aprendas que el llamamiento no obliga, considera cuántos de estos que han sido llamados han venido a la perdición. De modo que queda claro que también está en nuestra voluntad el ser salvos o perecer. ¿En qué sentido? No porque nos podamos salvar, sino porque tenemos que aceptar el regalo de salvación o podemos rechazar el regalo de salvación. ¿Se da cuenta? La Didache, un documento que al parecer se escribió entre el 70 al 100 después de Cristo, que prácticamente dice que es algo sobre la manera en que la iglesia cristiana del primer siglo, porque muchos la datan en el primer siglo, dice que era un documento que usaban los discípulos como una norma de conducta, una norma de la manera en que se tendría que
comportar o expresar la iglesia del primer siglo. Dice la Didache, o Didache, muchos les dicen, es un documento que no se sabe quién es el autor, para que me entiendan. Existen dos caminos entre los cuales hay una gran diferencia: el que conduce a la vida y el que conduce a la muerte. Porque de nada os servirá el tiempo que habéis profesado la fe, si no fuereis hallados perfectos el último día. Está hablando de que el hombre puede profesar una fe en Jesucristo, libre albedrío para decidir cuando se escucha el mensaje de salvación. Clemente de Roma, este hombre vivió entre el 35 al 99, fue un discípulo del apóstol Pablo, y este hombre, Clemente de Roma, dice, él escribió una carta, creo una carta a los Corintios, algo así, aunque no está añadida al grupo de libros del Nuevo Testamento, pues. Este hombre dice, y has escogido, Clemente de Roma en la carta a los Corintios, en su carta a los Corintios, no en la carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 60, y has escogido de entre todos los hombres a los que te aman, los has escogido por medio de Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta de lo que creía este hombre? Clemente de Roma fue un discípulo del apóstol Pablo. Es decir, dice Dios, tú has escogido a todos los hombres, has escogido a los que te aman, pero los has escogido por medio de Jesucristo, no arbitrariamente, sino por medio de Jesucristo. Es decir, Dios eligió a través de Jesucristo salvar a toda la humanidad, pues, para que me entienda. Capítulo 65, en su carta a los Corintios de Clemente de Roma, el Dios omnisciente que escogió al Señor Jesucristo y a nosotros por medio de Él como un pueblo peculiar, es decir, Dios Todopoderoso eligió la salvación a través de Cristo, y a nosotros nos eligió no arbitrariamente para unos salvarlos y otros mandarlos al infierno, sino en otras palabras le está diciendo, a nosotros nos escogió, pero por medio de Jesucristo. Es decir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No depende, no como el calvinismo, dice, Dios eligió a unos soberanamente y otros soberanamente para perdición. No, así no. Clemente de Roma, primer siglo. Justino Mártir, año 100 al 165, también conocido como Justino el filósofo, uno de los primeros apologistas griegos. Significa defensa de la fe, defensa de la fe. Apología significa defensa de la fe. Escribieron en la defensa del cristianismo. Inicialmente fue un filósofo pagano, se convirtió, y bueno, ¿qué dijo este hombre? Hubo un hombre llamado Junio Rústico, así literalmente, qué raro nombre, ¿no? Le preguntó a Justino si creía que iría al cielo si lo mataban. Junio Rústico le preguntó a Justino, ¿crees que irás al cielo si te matan? Justino respondió, Justino Mártir, dice, no lo supongo, lo sé y estoy plenamente convencido de ello, dice Justino Mártir. O sea, él entendía que la salvación era por medio de Jesucristo, para que me entiendan, tenía una seguridad de salvación. En el diálogo 141 de Justino Mártir dice, Dios, deseando que los hombres y los ángeles siguieran su voluntad, decidió crearlos libres para que hicieran justicia, poseyendo raciocinio para que sepan por quién fueron creados. Y hombres y ángeles seremos convictos de haber actuado pecaminosamente, a menos que nos arrepintamos de antemano. Es decir, Dios le dio libre albedrío tanto a ángeles como a seres humanos. Así, y si alguien se pierde aquí en la tierra, no es porque Dios lo designó o lo eligió para condenación eterna, no, sino es porque el hombre en su libre albedrío decide perderse. ¿Estamos entendiendo? Le estoy más o menos traduciendo porque están palabras medio raras como hablaban ellos ahí. En el diálogo 141 dice Justino Mártir, pero si la palabra de Dios predice que algunos ángeles y hombres ciertamente serán castigados, lo hizo porque sabía de antemano que no cambiarían su maldad, pero no porque Dios los creó, es decir, de esa forma, para ser malos o para ser condenados, pues si se arrepienten, todos los que deseen pueden alcanzar misericordia de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Ellos creían en la misericordia de Dios si el ser humano se arrepiente, así es sencillo.
Todo lo contrario es nuestro hermano San Agustino. Primeros 4 siglos no creían como San Agustín. Seguimos, y ya para terminar, Justino Mártir. Yo sé que se les hacen nombres raros, hasta a mí también, ¿no? Pero va a quedar grabado para que ustedes luego vayan a investigar a ver quién es Justino Mártir, quién es Ireneo de León. Vaya y lo investigue y verifique que lo que le estoy diciendo, estos hombres no creían en un Dios arbitrario, soberano, que había prácticamente designado a destinar a unos a salvación y a otros a perdición, y que el ser humano literalmente sí tenía libre albedrío cuando era convencido por el Espíritu Santo a través de la predicación o a través de esa gracia previniente que cree el arminianismo, es decir, Dios tratando con el ser humano a través de su propia conciencia, a través de la misma creación. De repente, no sé si usted se quedó pensando alguna vez, no sé si se ha quedado pensando alguna vez usted, oye, ¿cómo se sostiene la Tierra en medio de un universo? Porque la Tierra no está pendiendo de nada, ¿verdad? Es como si tuviera una bolita de hielo seco, y para poder que se sostenga aquí, tiene la amarre allá y pues está ahí la bolita de hielo seco, ¿no? Y nunca se va a caer porque está amarrado de algo, ¿no? Está pendiendo y amarrado de algo. Pero ¿qué pasa cuando usted le corta de donde está pendiendo esa bolita? Se va a caer. Y de repente dice, bueno, y de repente usted se pone a ver el sistema planetario y ve el sistema solar y ve que el planeta Tierra está en la nada. Dios mío, andamos volando por todos lados. ¿Nunca le tocó ver? ¿O no? ¿No le tocó ver? ¿Sí le ha tocado ver que estamos en el espacio? No estamos pendiendo de nada, no estamos agarrados de nada. ¿Sí ha visto el planeta Tierra cómo está ahí volando nada más? ¿Y si se llegara a caer el planeta Tierra? ¿Por qué no se sale el planeta Tierra y por qué se sostiene en el universo? Porque hay un Dios que lo sostiene. Si no, imagínense. Y luego, bueno, antes se creía lo contrario, pero ahora sabemos que la Tierra gira alrededor del sistema solar. ¿Estamos de acuerdo? Hay algo que lo atrae, que la Tierra la atrae hacia un sistema solar para que no se salga de esa órbita. Si se sale de la órbita, imagínense, se aleja más del Sol. Dios mío, nos congelamos. No hubiera vida en este planeta. ¿Y por qué no se acerca más al Sol? Dios mío, nos quemaríamos. ¿Quién es el que sostiene entonces el planeta Tierra? ¿Quién sostiene este planeta? Con eso esa es la gracia previniente. Dios nos da a entender que a pesar de que nosotros estamos porque el planeta Tierra es finito a comparación de un universo, es finito, es pequeño, pues, para que me entienda, a pesar de un universo infinito. Sin embargo, el planeta Tierra se sostiene para que tenga vida. Tiene las cantidades exactas de luz para que a través de la fotosíntesis las plantas puedan producir. Y pues nosotros, ¿a poco cree que cuando llega usted y me va a comprar plátanos, manzanas, peras ¿a poco cree que nada más es porque sí? No, porque hay una fotosíntesis, un sistema solar que le da vitaminas o no sé qué más, nutrientes a las plantas para que usted pueda tener alimento en su casa. ¿Y quién cree que proveyó todo eso? Nuestro Padre Celestial. Con eso se llama gracia previniente, significa que Dios nos da a entender a través de las cosas creadas que realmente somos nosotros tan finitos que no entendemos todo el infinito amor de Dios para sostener y poder alimentar a sus hijos. Imagínense cuánto hijo dragón mantiene el Señor aquí en la tierra. Y si usted dice, no, pastor, pero es mi trabajo el que me mantiene, bueno, entonces ¿quién es el que le da vida para que trabaje? Y así podemos llegar a la conclusión que tenemos un Dios de amor. Maravilloso. Pablo Guerrero, le mandamos saludos. Pablo Guerrero Ministres. Y a todos los que están ahí conectados. Tenemos un Dios bueno, yo creo en un Dios bueno 100%, si no podemos ser 1000% bueno. Justino Mártir en la Apología 43, apología entendamos que apología es una apologeta o hacer apología de algo significa
defender algo, pues. Eso significa defender algo. Apología 43, dice Justino Mártir: pero para que nadie suponga, por lo que hemos dicho, que decimos que todo lo que sucede, sucede por una necesidad fatal, es decir, determinismo. O sea, él está diciendo, no digamos nosotros que todo lo que sucede es porque Dios lo determinó, pues es lo que está diciendo. Porque está predicho como conocido de antemano, consideremos cierto que los castigos y las buenas recompensas se aplican según el mérito de las acciones de cada uno. En otras palabras, está hablando en contra del gnosticismo, en contra de los estoicismo y las ideas platónicas, porque ellos creían que se salvaban a través de su propio conocimiento sobre el ámbito espiritual. Ellos creían, los paganos, que se salvaban. Desde Platón y todos creían que debían de tener un conocimiento elevado para poder salvarse, no a través de Jesucristo. Pero si no es así, sino que todo sucede por el destino, nada está en nuestro poder, es decir, nada tiene que ver con el libre albedrío. Es decir, si todo se salva porque Dios lo predestinó, entonces es como si el ser humano dijera, no tienes libre albedrío. Yo te designo para que seas salvo independientemente si tú decides por Cristo o no. Es lo que está diciendo este hombre. Porque si está predestinado, dice Justino, que este hombre, por ejemplo, sea bueno y este sea malo, ni el primero es meritorio, es decir, no se lo ganó o es premiado con la vida, ni el segundo debe de ser culpado, es decir, condenado. ¿Por qué? ¿Por qué no debe ser uno culpado y el otro condenado, o el otro libre y el otro condenado? ¿Por qué? Porque si Dios determinó salvar a uno y al otro castigarlo, entonces ¿para qué culparlo? Porque Dios hizo o determinó Él en su soberanía que uno se perdiera como una marioneta. Él está diciendo, bueno, ¿para qué se condena al que Dios determinó que iba a perderse eternamente? ¿Para qué lo condenamos? Pues si Dios lo determinó. O sea, ¿qué culpa tiene el ser humano si no tiene libre albedrío para haber rechazado el evangelio? No sé, me estoy dando a entender. Este hombre estaba diciendo que si Dios determinó a unos enviarlos al infierno, entonces ¿para qué los culpa a ellos? Si Dios determinó enviarlos al infierno. No sé si me estoy dando a entender. O sea, el hombre no tendría una consecuencia por qué ser castigado, para que me entienda, porque el ser humano nunca rechazó a Cristo, sino que Dios literalmente lo destinó para enviarlo a ese lugar de condenación. Y bueno, todas esas ideas tenía este hombre llamado Justino Mártir. Justino Mártir. Que tienen palabras un poquito medio raras con las que él quiere explicar más o menos. Quienes eligen el bien tienen recompensas dignas y quienes eligen el mal tienen sus premios merecidos, porque Dios no hizo al hombre como otras cosas, como los árboles y los cuadrúpedos que no pueden actuar por elección. Es decir, Dios no creó al ser humano como una planta, pues, porque una planta no tiene libre albedrío. O sea, ahí se depositó la planta y la planta no se puede mover a ningún lado, es lo que está diciendo este hombre. Pues tampoco sería digno de recompensa o alabanza si no hubiera elegido por sí mismo el bien, sino que hubiera sido creado para ese fin. En otras palabras está diciendo este hombre, si hay unos hombres que no eligen por el bien, pero pues ¿cómo se les puede dar una recompensa si es Dios el que lo decidió que ellos estuvieran haciendo el bien? En su decreto divino Dios decidió, a ver, Filigonio se va a portar bien porque yo decidí que se portara bien. El Anastasio se porta mal porque yo decido que se porte mal, y eso hace a Dios el autor del pecado. Porque si alguien aquí se porta mal y fue una persona asesina y se portó mal, significa porque Dios, en otras palabras, contribuyó haciéndolo malo a esa persona, haciéndolo a esa persona mala para que esa persona matara a otro. Entonces, ¿quién es el autor intelectual del mal? Pues sería Dios, ¿no? Pero Dios no crea marionetas, Dios no crea personas sin libre albedrío. Dios crea al hombre que, a pesar de que en el Edén el hombre tenía libre albedrío para elegir el bien y el mal, ¿y qué eligió Adán? El mal. Así, independientemente que haya estado muerto espiritual, separado de Dios, el hombre todavía tenía un libre albedrío. Por lo menos Dios
a través de su gracia previniente, que es lo que le hablé ahorita, Dios ha tratado con el ser humano para que el ser humano comience a creer en Él. Aunque si bien es cierto, esa gracia no lo puede salvar, pero cuando llega la predicación del Evangelio, el hombre va a decir, bueno, si yo entiendo que existe un Dios que creó el universo y ahora me están hablando de Jesucristo, bueno, pues yo decido por Jesucristo. O, en el otro caso, yo rechazo a Jesucristo. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Es maravilloso cuando entendemos los padres de la iglesia de los primeros 4 siglos no creían en un Dios soberano, arbitrario, que determinó enviar a unos a salvación eterna y otros a perdición eterna. No creían eso. Los primeros 4 siglos, los padres de la iglesia no creían que el ser humano era una marioneta, sino que sí tenía libre albedrío, aún como siendo muertos espirituales, había algo en su conciencia que les decía, Dios existe. Había algo en su conciencia que les dice, y cuando se les predica a Jesucristo, ellos tener la voluntad, la decisión, cuando es convencido por el Espíritu Santo de recibir o de rechazar a Jesucristo. Si alguien se salva, es porque la persona decidió creer en Jesucristo. Si alguien se pierde eternamente, es porque las personas decidieron rechazar a Jesucristo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias por darnos a entender y enseñarnos acerca de estos datos históricos de los denominados padres de la iglesia, Señor, porque entendemos que ellos entendían lo que tu palabra dice, que no eres un Dios injusto, que no eres un Dios soberano, arbitrario, malo, que decide y determina quiénes se salvarán y quiénes se perderán. Gracias, Padre, porque solamente en ti podemos, y a través de ti tener esa maravillosa vida eterna. Se nos presentó la vida eterna que es en Cristo Jesús, y nosotros tomamos esa decisión convencidos por el Espíritu Santo de que tú eres una realidad, Cristo, de que tú, Padre, enviaste a tu Hijo a la tierra para morir por toda la humanidad, y que ahora de una manera receptiva nosotros podíamos, a través de la fe que viene por el oír tu palabra, ser plenamente convencidos de que tú eres nuestro Dios Salvador y Señor, porque no hay otro Dios tan bueno como tú, Padre, porque tus pensamientos siempre son de bien y no de mal. Eso nos da una seguridad de que permaneceremos sobre la tierra y de que no moriremos a corta edad, porque sabemos que estamos añadidos a un propósito eterno en el cual participamos, del cual somos. Gracias por introducirnos al cuerpo de Cristo, por formar parte de ese glorioso cuerpo aquí en la tierra, de esa iglesia gloriosa, y todo fue basado en tu propósito eterno, Padre, basado en ese pacto eterno que manifestaste en Cristo Jesús. Por eso te adoramos en este día, Señor. Adoramos tu amor, adoramos tu bondad, adoramos tu fidelidad, adoramos que eres un Dios que nunca falla. Nunca nos vas a fallar. Siempre has tratado tú con el ser humano para rescatarlo, a través de la gracia preveniente, a través de las cosas creadas, a través del testimonio interno de su conciencia, y a través de ellos, Señor, siempre has tratado y trataste con nuestras vidas, con la finalidad de que en tu amor eterno mostrarnos al Cristo maravilloso que vino y se manifestó en la cruz, que derramó su sangre por amor a nosotros, y que decidiste amarnos en Cristo Jesús. Gracias, Padre amoroso, te adoramos por ese amor tan grande, por esa fidelidad tan grande. Gracias, Padre, porque sabemos y estamos plenamente convencidos que nunca nos vas a fallar. Por eso responde nuestro espíritu. Por eso nuestro espíritu está lleno de tu plenitud, Señor. Por eso la mente se renueva y se transforma, para que Cristo sea formado
en esta alma. Esta alma sea conformada a la imagen del Hijo, para que a su vez esta alma pueda expresar la vida del Hijo, su vida y su naturaleza. Jamás podremos expresar al Cristo eterno si tenemos un Dios destructivo. Si el Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Padre diferente a que nuestro Señor Jesucristo predicó, enseñó y vino a mostrar a la humanidad de ese tiempo. Había un hombre que le preguntó: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le dice: tú conoces todos los mandamientos, ven y sígueme. Pero también le dice: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Gracias, Cristo maravilloso, porque tú dijiste: yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las obras, porque si no pueden la humanidad ver al Padre amoroso, que vea las obras, que vea que tú, Jesucristo maravilloso, levantaste un paralítico, hiciste ver a un ciego, sanaste a un leproso, sanaste a una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y estaba encorvada y en nada podía ser sana. Podemos ver esas obras maravillosas que son las obras del Padre expresadas a través de ti, precioso Cristo. Y en eso podemos conocer ese amor, esa fidelidad y esa bondad tuya para con nosotros, Padre, en este tiempo también. Tu amor, dígale, que me asombra y me asombra. Tu amor, solo tu amor, y ese es tu amor. Tu amor, que me asombra y me asombra. Es tu amor, solo tu amor, es incomparable, Señor. Incomparable Dios, mi alma testificará y alzaré mi voz, que nadie me amó como tú. Padre, por su amor eterno, por su bondad, por su fidelidad, porque es un Dios que nunca falla. Nunca nos vas a fallar, Padre maravilloso. Gracias te damos, Padre fiel. Gracias por todo, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Te saludamos.
Saludamos a todos los de internet, al pastor Federico Lara, a todos los que estuvieron ahí conectados. No sé quién más estuvo conectados. Después veo comentarios que no alcancé a ver y no les envié un saludo, pero les envío un abrazo a todos los que estuvieron conectados. Si fue de edificación a su vida, lo puede compartir. Si todavía tiene un pequeño destellos mentales de que Dios de repente lo va a castigar, no lo comparta, pero sigue escuchando ese amor inigualable de nuestro Padre. Saludamos a Pastor Federico, que es uno de los que estamos viendo aquí. No sé quién más estuvo conectado. Michelle, ayúdame en algún comentario. Pablo Ministerios, también le enviamos un saludo, creo que es hasta Colombia, por allá. Un abrazo, un saludo. También le enviamos. ¿Quién más estuvo conectado, Michelle? ¿Quién? Alexa Marín también, le enviamos un abrazo. Creo que son todos, ¿verdad, Michelle? Cuando tenga oportunidad ahí comente para enviarles un saludito. Se me hace un abrazo a todos los que estuvieron conectados. En Cristo les amamos, y si usted piensa diferente a nosotros, no hay ningún problema. Cuando venga a Jalisco nos tomamos un café, hasta lo invito a comer. A los que nos ven por internet y que sean calvinistas, los invitamos a comer. Convivimos con ustedes y platicamos la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así seamos con los demás. Así expresemos a Cristo, amándoles también a nuestros hermanos que piensan diferente. Y eso se llama madurez en el espíritu, madurez en los hijos. Eso significa formación de Cristo, significa Cristo expresándose a través de nosotros, que a pesar de las diferencias podemos convivir. Pero qué maravilloso sería que crean la bondad y el amor de nuestro Padre, porque mi deseo es que vivan más años sobre la tierra para que expresen al Cristo eterno. Muy bien, pues nos pedimos que están por internet. Y aquel que no tiene a Cristo, dígale: Señor, te recibo en mi corazón y en mi vida. Eres mi Salvador, mi Señor y mi Dios. Y el que está enfermo, pues ya viene el curso de sanidad próximamente. Quiero terminar todo lo del calvinismo, pero que es un poco largo para dar el curso, porque si damos el curso de sanidad y milagros y usted se queda con ideas calvinistas, pues no le va a funcionar mucho que usted sea un ministro en sanidad y milagros, porque algo va a fallar ahí. Muy bien, pues despedidos estamos de internet. Un abrazo para todos.